todo lo que tiene que ver con la economía, con este cambio de gobierno y la implementación de este plan, ¿no? Quedar libre del cepo y otras medidas económicas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo va a golpear esto en los bolsillos, en el poder adquisitivo de la gente? Creo que es lo más importante y a lo que la gente hace referencia. Cuando en algunos casos se dice que se va a mantener el subsidio del gasoil para los medios de transporte, bueno, por otro lado se maneja la posibilidad de una suba en las naftas. Por eso le queremos agradecer a Luis Malchiodi, que nos atienda en este momento, es presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires. Luis, Gustavo Sacañero lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Bueno, por lo menos lo que sabemos ahora es que mantendrán el subsidio al precio del gasoil para el transporte público. Lo que no sabemos, pero por allí hay rumores, es de un aumento de las naftas. Se dice que estaría llegando a 20 pesos. ¿Qué se sabe de eso, Luis? No, yo creo que sería casi imposible. Imposible. Imposible que eso ocurra. No nos olvidemos que la nafta tiene un ingrediente comercial muy pequeño, Sí. porque el 70% del precio es impuesto. Ujú. Así que la parte comercial seguramente que va a tener alguna modificación, pero no va a tener esa importancia de ninguna manera. Luis, hacíamos referencia a de qué manera va a repercutir esto en el bolsillo de la gente. Usted, en referente de lo que tiene que ver con los combustibles y la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires, pero ¿se permite hacer un análisis económico para saber estas medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, principalmente salir del cepo? ¿De qué manera le puede llegar, puede golpear o favorecer a la gente en el corto, mediano o largo plazo? Mire, no, porque es un ajuste muy complejo. Ujú, No se olvide que además tienen que trabajar ujú. sobre un proceso inflacionario lamentable, que ha Sí, sido uno de los más fuertes del mundo. una herencia terrible. La herencia no solamente en el tema económico, sino también la herencia que hemos recibido de la corrupción que ha vivido todo el tema de los combustibles. ¿Mm? Hay una deformación lamentable, artificiosa, ¿no es cierto?, que se hizo para beneficiar a algunos. Por ahí se estuvo conversando del barco fantasma, y bueno, le puedo asegurar que posiblemente vayan a encontrar una verdadera flota de barcos fantasmas. Así que sobre eso están trabajando. Y no se puede esperar tampoco milagros, porque es un tema muy complicado. En la medida que van encontrando los distintos apéndices de este obrar, bueno, en cada lugar encuentran una cosa lamentable. Y así es lo que está ocurriendo. Sí, es cierto, cuando uno pensaba que había 5 puertas porque había 5 llaves, de repente abre la casa y encuentra como 15 o 20 puertas y se va Claro, encontrando con situaciones muy complicadas y por allí alguno ve algún deterioro como diciendo acá hubo cierta intencionalidad, ¿no? Por eso en su momento se hablaba de cierta perversidad en alguna conducta para dejar lo peor que se podía dejar para aquel que tenía que venir. Ahora, si eso ocurre cuando se van, yo pregunto, cuando ocupan ahora el lugar de la oposición, ¿esa conducta se va a mantener o habrá la grandeza de decir, yo tengo que acompañar y debo colaborar, criticar lo que para mí está mal, pero también respaldar lo que está bien y ofrecer la ayuda cuando me convocan? mire, en el tema energético tenemos un diputado nacional que es el arquitecto Devido, que fue el artífice de haber tomado un país que estaba autoabastecido en los combustibles líquidos y gaseosos, aún con saldos exportables, y lo transformó en algo absolutamente dependiente. Hoy tenemos déficit de producción con respecto al consumo. Y eso fue obra de él, fue el único que estuvo. Entre otras cosas, se está analizando el precio del gas que pagó la Argentina con respecto a un mercado muy próximo nuestro, por razones de comparar bien con los fletes,
y la Argentina posiblemente habría pagado unos 1.500 millones de dólares de más por año. Sí. O sea, de que cuando busquen van a encontrar cosas horribles. Y bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia. La justicia tendrá su opinión al respecto y bueno, y obrará en consecuencia. El ministro de Energía, a propósito de lo que hacía referencia a usted, y creo que la cuestión de la energía en la República Argentina es algo muy complicado, cuestiones que se decían de una manera y que después eran otra, que tenía que ver en la producción, otros dicen la distribución, bueno, cuestiones que están dando vueltas allí para justificar lo que la realidad marca, ¿no? Una carencia de energía en la República Argentina, que no son sustentables y de repente tiene que ver con la exportación y esto también iba encareciendo e impactó en la economía de los argentinos. Juan José Aranguren, ministro de Energía de la Nación, dice que sería bastante difícil que la devaluación del peso no se traslade al precio de los combustibles, pero anticipó que van a buscar que no haya aumentos en los primeros meses del año próximo. Esto quiere decir que por ahora eso se puede frenar, pero seguramente con el transcurrir del 2016 algún aumento, algún retoque habrá que hacer, ¿no? Porque se habla de devaluación, de perder el poder adquisitivo y eso seguramente tiene que ver con la subida de precios. ¿Sabe lo que pasa, señor? Que el proceso inflacionario todavía no está desactivado, es monstruoso, solamente creo que ahora Venezuela es un poquito, tiene más inflación que nosotros, pero bueno, era el modelo con que nos miramos en el espejo. Y así están, ¿no es cierto? Y por suerte, con este cambio, por lo menos la gente va a tener una esperanza de que realmente se modifiquen todas estas cosas que tanto nos han agraviado. Así que nosotros, en lo que respecta al ministro de Energía, le tenemos confianza. Ha sido un hombre honesto en su función en la empresa que trabajaba y es un hombre que conoce de punta a punta el negocio, de los combustibles sobre todo. A propósito, Luis, el tema del barril de crudo, lo que se paga en la Argentina y lo que se paga en otros países, ¿tenemos un precio muy alto en referencia a eso o no? ¿Cómo estamos? Sí, estamos en un 70 y pico, 70 dólares el barril. ¿Y cuánto está? ¿40, el mercado 50? Internacional está 40 y pico. 40 y pico. Lo que pasa es que ahí tenemos que aclarar lo que pasa. Tenemos que aclarar. La intención fue preservar al consumidor argentino de un barril de petróleo a 120 dólares. Entonces, eso se hizo para preservarlo. Yo creo que para favorecer un poco a los consumidores argentinos sobre el petróleo argentino. Ahora, ese precio quedó absolutamente fuera de lugar porque está mucho más elevado que el precio internacional. Lo que ocurre es que de ese valor se nutren las provincias con sus regalías, las empresas petroleras y bueno, es un andamiaje bastante difícil de corregir, pero lo van a tener que hacer. Lo van a tener que hacer. Así que tenemos que vivir un poco la realidad, como viven todos los países del mundo. Es decir, petróleo barato, combustible barato. Sí, bueno, creo que esa es la intención, ¿no? De bajar el valor del barril para atenuar de alguna manera cuando el precio o la inflación pueda de alguna manera impactar sobre los surtidores y hacer una especie de amortización, ¿no? Retirar por un lado cuando se sube por el otro. Vamos a ver ahora qué ocurre. Nosotros estamos expectantes. Tenemos fe de que va a haber una solución a todos estos problemas. No podemos pretender que sea inmediata, pero de a poco vamos a tener la posibilidad de un mejoramiento. Luis, a propósito de eso, lo que deposita la confianza es, más allá del contenido, las formas con que ha comenzado a gestionar este gobierno. ¿Eso también implica más confianza? El tema del diálogo, la apertura, de llamar a conversar, a tratar de consensuar, ¿eso da otra expectativa para toda negociación? Mire, nosotros estamos confiados
en que han nombrado como ministro de Energía al ingeniero Aranguren. Sí. Y es, en cierta forma, una garantía por los conocimientos que tiene sobre el tema. Y la honestidad personal demostrada durante muchos años cuando era un dirigente de una empresa. Entonces, con eso va a ser suficiente para solucionar muchos del problema de la energía, porque acá había muchos barcos fantasmas, muchos vueltos que engordaban expectativas de otros, y realmente todo eso distorsionaba el mercado. Luis, a propósito de negociaciones y conversaciones, la intención del gobierno es de negociar, ¿no?, con las distintas petroleras, porque se establecía, a propósito de números, esa proyección que a veces hacemos porque queremos ver cuál es la realidad que viene y no nos damos cuenta que la que tenemos a veces no nos permite por la fluctuación que hay, que se podía estar hablando de una nafta super que estaría superando los 18 pesos si es que se modifica el tipo de cambio con la liberación del cepo. No creo que llegue a ese importe. No llegaría. No, no va a llegar a ese ¿La importe. Premium tampoco? No, tampoco. Tampoco, bueno. No. Bueno, es una buena noticia. Sabemos que la devaluación va a estar y que un aumento va a haber, de eso no hay ninguna duda, se amortizará por otro lado. Aguardemos porque también nos podemos equivocar. Sí, sí, ojalá no, pero el comienzo ha sido promisorio, ¿eh? Así es. Sí, yo creo que ha sido promisorio y lo que decíamos, las formas son importantes y abren expectativa en aquel que a lo mejor no piensa distinto y puede aportar porque lo llaman para hablar, para consensuar y para ser escuchado. Me parece que es de persona inteligente escuchar primero para ser escuchado después, o convocar para tratar de establecer qué piensa el otro, porque uno no es el dueño de la verdad absoluta. Luis. No, nosotros estamos dispuestos al diálogo, estamos abiertos al diálogo. Tenemos una gran confianza en que los procedimientos van a ser absolutamente diferentes, y la honestidad de los funcionarios también. Eso sí. Porque de la otra parte tuvimos sorpresas muy desagradables. Sí. Y todavía las que vamos a ver. Es cierto, Luis, y ojalá esta expectativa y esta confianza que tiene usted y que notamos en mucha gente sea la realidad que marque el camino de la República Argentina para salir de esta situación difícil que estamos. Le mandamos un abrazo y le agradecemos el contacto. Gracias, muchas felicidades para ustedes y para los oyentes también. Bueno, igualmente para usted, y gracias por la gentileza de siempre de escucharnos y de atendernos, Luis. Un abrazo grande. Ha sido un gusto.